¿Sabes cuál es la pregunta que más me hacen como profesional de la espiritualidad? ¿Esto que vamos a hacer va a cambiar mi vida? Porque yo ya he probado de todo y lo entiendo, porque yo también he estado ahí. También he probado terapias, he comprado cursos, he pensado que sí, por fin algo iba a cambiar. Y durante mucho tiempo me han vendido una gran mentira, una mentira disfrazada de luz, de sanación, de manifestación. Por eso hoy quiero contarte la verdad. Quédate hasta el final porque te voy a desmontar 3 grandes mitos de la espiritualidad moderna. 3 mentiras que muchas veces solo sirven para inflar el ego de algunos y llenar la cuenta bancaria de otros. Y al final te voy a decir algo más importante todavía. Si hay algo dentro de este circo lleno de luces y arcoíris que realmente merece la pena salvar. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera simple y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Este no es el típico vídeo informativo que suelo hacer. Este vídeo nace de una necesidad real, de conversaciones que llevo tiempo teniendo con personas que llegan a mí cansadas, confundidas, decepcionadas. Personas que han invertido tiempo, dinero, energía, han hecho rituales, han seguido prácticas al pie de la letra, han confiado y aún así su vida no ha cambiado. Y claro, se preguntan, ¿qué estoy haciendo mal? Por eso ha llegado el momento de mirar más allá del velo. Te confieso que este no es un tema fácil. Estamos hablando de expectativas muy profundas, de bienestar emocional y también de todo un negocio que se ha construido alrededor del sufrimiento de muchas personas. Así que si estás preparado para sacudir las creencias más profundas sobre la espiritualidad moderna, abróchate el cinturón, porque vamos a atravesar una tormenta que le va a doler mucho al ego. Mentira número 1. Si vibras alto, manifiestas la vida que deseas. Sé que esto puede romper muchos corazones, porque probablemente es una de las mentiras más repetidas dentro de la espiritualidad moderna. Nos han hecho creer que somos creadores de nuestra realidad, que si sanamos, que si limpiamos creencias, que si reprogramamos nuestra mente, que si aprendemos a vibrar alto, el universo conspira a nuestro favor. Y entonces llega la pareja perfecta, el trabajo perfecto, la casa de tus sueños, la abundancia económica. Incluso se nos hace creer que aunque el mundo esté en caos, si tú mantienes tu vibración elevada, nada puede tocarte. Y ojo, el principio no es del todo falso. La resonancia existe. Cuando vibras en amor, puedes atraer más amor. Cuando vibras en gratitud, empiezas a ver más oportunidades. Cuando estás en paz, tu manera de relacionarte con la vida cambia. Eso es real. Entonces, si sabemos todo esto, que es lo primero que nos enseñan en cursos, terapias y mentorías, ¿por qué tantas personas siguen sin conseguir lo que desean? Por 2 motivos fundamentales. El primero, es imposible mantener constantemente una vibración alta. No somos máquinas. No puedes sostener amor, paz y gratitud las 24 horas del día. Las emociones cambian, la energía cambia, la vida cambia. Por mucho que intentes controlar tu estado interno, siempre habrá cosas que te afectarán. Y eso nos lleva al segundo motivo, uno que nadie tiene en cuenta en este contexto. Nos han hecho creer que nuestras emociones solo son nuestras, que todo depende de nuestra mente, de nuestra capacidad para gestionar lo que sentimos. Pero esto no es verdad. Estamos en interacción constante con otras personas, vivas y fallecidas, lugares, animales, objetos, seres puramente espirituales y energías que puedan impulsarnos o bloquearnos. No vivimos aislados, recibimos constantemente estímulos energéticos y pretender controlar todo eso solo con la mente racional es imposible. Te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que has salido de una relación, sabes que no estabas bien, has tomado la decisión de cerrar esa etapa, incluso sientes que estás mejor. Y de repente, un día, sin que haya pasado nada, sin haber hablado con esa persona, empiezas a sentir nostalgia, te vienen recuerdos, sueñas con esa persona, sientes emociones que creías completamente superadas. ¿De verdad crees que eso solo sale de ti? Muchas veces, no. Muchas veces lo que está ocurriendo es que esa otra persona sigue pensando en ti, sigue sintiéndote. Y aunque no te llame, aunque no te escriba, aunque no haga nada en el plano físico, sus pensamientos y sus emociones siguen llegándote. Porque el vínculo energético sigue ahí. Pero incluso eso no es todo, porque además de ese intercambio energético, muchas veces hay algo más profundo sosteniendo ese lazo. Un karma, un destino compartido, o incluso una entidad negativa que por algún motivo sigue alimentando esa conexión. Seguro que hay también un intercambio de partes de almas, que os mantiene unidos en lo energético.
Un intercambio de partes de almas es un fenómeno energético muy común entre parejas que han compartido un vínculo muy profundo. Hablé de ello de manera muy específica en un vídeo anterior. Te invito a mirarlo si quieres profundizar. Te dejo el enlace al final de este vídeo por si te lo perdiste. Básicamente, en situaciones parecidas, el vínculo no desaparece simplemente porque tú hayas decidido pasar página. Y aquí está la gran verdad incómoda. No basta con querer soltar. No basta con pensar positivo. No basta con decirle al universo lo que quieres manifestar. Porque a veces hay fuerzas invisibles interviniendo en tu camino. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿se puede deshacer todo esto? Y ahí empieza la segunda gran mentira. Mentira número 2. ¿Todo se puede solucionar? Si lo quieres de verdad. Esta es probablemente una de las trampas más grandes, no solo dentro de la espiritualidad, sino también dentro del crecimiento personal en general. La idea de que si haces suficiente trabajo interior, si sanas lo suficiente, si limpias suficientes bloqueos, al final conseguirás aquello que deseas. Y claro, cuando alguien está sufriendo y desea profundamente cambiar su vida, esa promesa es irresistible, porque da esperanza. Solo tienes que encontrar la raíz del problema. Y para eso hoy existen muchísimas técnicas: reprogramación mental, afirmaciones, constelaciones familiares, hipnosis regresiva, limpiezas energéticas, sanación cuántica. La lista es interminable. Y cuidado, no estoy diciendo que estas herramientas no sirvan. Yo misma las utilizo. Las he usado conmigo misma y las utilizo con personas que las necesitan. Y pueden ayudar muchísimo. Pueden darte claridad, pueden liberar peso, pueden desbloquear energía. Pero ¿qué pasa cuando haces todo eso y el problema sigue ahí? Te pongo un ejemplo. Imagina a una mujer que desea profundamente ser madre. Lleva años intentándolo. Se ha hecho todas las pruebas médicas. No hay ningún problema físico claro. Entonces decide mirar más allá. Busca respuestas desde lo espiritual. Va a un terapeuta, le hacen una regresión, descubre que en otra vida hizo un voto de no ser madre, deshacen ese voto, se siente liberada, pero sigue sin quedarse embarazada. Después hace constelaciones familiares, descubren una lealtad inconsciente hacia una bisabuela que perdió a sus hijos, rompen esa lealtad, se siente más ligera, pero sigue sin quedarse embarazada. Después va a otro terapeuta, le dicen que hay un desequilibrio en sus chakras inferiores, hace prácticas, meditaciones, ejercicios energéticos, se siente mejor, más conectada, pero sigue sin quedarse embarazada. Después trabaja sus creencias limitantes, cambia pensamientos, cambia emociones, empieza a sentirse distinta, pero el problema original sigue ahí. Y entonces llegan las dudas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no funciona? Y aquí viene la gran trampa. Las respuestas que muchas veces se reciben son estas. No has ido lo suficientemente a fondo. Todavía queda algo por sanar. Hay más bloqueos. Te estás autosaboteando. Estás bajando tu vibración. En otras palabras, si no has conseguido lo que querías, la culpa sigue siendo tuya. Y aquí es donde hay que parar. Porque el problema no es que estas herramientas sean falsas. El problema es pensar que te pueden dar absolutamente todo lo que tu ego desea. Como si el universo fuera una carta de pedidos. Como si bastara con querer algo muy fuerte para que tenga que suceder. Y aquí viene lo que rompe muchos corazones. Existe un plan de alma. Existe un orden. Existe una arquitectura espiritual mucho más profunda que nuestros deseos inmediatos. No venimos aquí solo a conseguir lo que queremos. Venimos a vivir ciertos aprendizajes, a atravesar determinadas experiencias, a desarrollar ciertas energías, y no siempre coinciden con lo que nuestro ego cree necesitar. Eso resulta menos cómodo de escuchar. Soy consciente de ello. Pero es mucho más auténtico, porque ser espiritual no es pensar que puedes tenerlo todo. Ser espiritual es aprender a leer qué camino te está pidiendo tu alma, que está realmente disponible para ti, qué energía acompaña a cada área de tu vida. Y eso sí se puede leer. Eso es precisamente lo que hacemos en la lectura del destino. Se trata de un documento canalizado con tus guías espirituales y con tu matriz del destino, más una sesión de 60 minutos para comentar los resultados y responder a tus dudas. Soy realista. No te prometo que al hacerlo vas a conseguir todo lo que deseas. Nadie puede prometerte eso. Pero sí puedo ayudarte a comprender tu mapa, tu propósito, tus aprendizajes y la energía real que acompaña tu camino en esta encarnación. Porque cuando entiendes eso, dejas de luchar contra la vida y sientes por fin más paz y conexión. Te dejo el enlace para reservar tu lectura del destino en la descripción y en el comentario destacado. Mentira número 3. Todo es luz, paz y amor. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante, porque la espiritualidad moderna y especialmente la New Age han mezclado dos conceptos que no son lo mismo. Una cosa es alcanzar un estado profundo de conciencia, un estado en el que trasciendes el bien y el mal, en el que dejas de identificarte solo con tu ego, en el que empiezas a sentirte parte de algo mucho más grande, y cuando eso ocurre, sí,
hay mucha paz, mucho amor, una comprensión mucho más profunda de la vida. Incluso puedes llegar a entender que aquello que no consigues, que aquello que te duele, que aquello que tu ego rechaza, también tiene un sentido dentro de un orden más grande. Y eso es maravilloso. Pero eso no significa que todo sea luz, paz y amor. No significa que todo lo que ocurre aquí abajo tenga que aceptarse sin más. No significa que si alguien te hace daño, tú simplemente tengas que pensar, gracias universo por esta lección. Porque ahí es donde volvemos a caer en otra forma de positividad tóxica. Sí, desde una visión profunda, de unidad, mi enemigo y yo no estamos separados. Lo que rechazo fuera puede estar hablándome de algo dentro. La otra persona puede estar reflejando mi sombra. Esto puede ser cierto, pero seguimos viviendo aquí, en esta realidad humana. Y aquí, si alguien nos hiere, si alguien nos traiciona, si alguien actúa desde la mentira o desde la manipulación, también tiene responsabilidad. No podemos convertir toda responsabilidad en culpa de uno solo. Te pongo un ejemplo. Imagina a un hombre que siempre es traicionado por sus parejas, una y otra vez. Es muy probable que haya un motivo espiritual detrás, porque siempre lo hay. Podría ser una lealtad familiar hacia un ancestro que siempre fue engañado por su esposa, y también una creencia inconsciente de que las mujeres no son de fiar. Por eso siempre atrae a mujeres infieles. Y sí, puede trabajarlo, pero las mujeres que le han traicionado también tienen su responsabilidad, también tienen sus heridas, que suelen ser especulares. El error de muchos discursos espirituales es minimizar esto, quitar peso a lo que el otro ha hecho, hacer que toda la carga recaiga sobre quien sufre, como si el problema fuera únicamente suyo. No, eso no es espiritualidad. Eso es culpa disfrazada de conciencia. Y además, hay algo más que muchas veces olvidamos. Cuando trabajamos energéticamente algo, los efectos no siempre se ven donde esperamos. No siempre se traducen en conseguir lo que queremos. A veces, el cambio ocurre en lugares que nuestra mente ni siquiera puede ver. Volvamos al ejemplo de ese hombre. Puede que sane sus creencias, puede que libere sus lealtades, y puede que aún así nunca vuelva a tener pareja. Y eso no significa que el trabajo no haya servido. Puede que haya traído paz a un ancestro que nunca pudo resolver esa herida, que haya movido energía en las mujeres con las que estuvo, que haya sembrado conciencia en otras personas. Tal vez su misión no sea simplemente tener una relación perfecta, sino traer orden a una historia mucho más grande que él. Y aquí viene la parte que al ego no le gusta escuchar. La espiritualidad no existe solo para eliminar bloqueos. Obviamente esto puede ocurrir y muchas veces ocurre, pero la auténtica espiritualidad sirve para otra cosa, para entender, para conectar, para ver cómo las almas se entrelazan, cómo las historias se cruzan, cómo todo participa en un movimiento mucho más grande. Porque la única manifestación verdadera no es la del ego, es la de la conciencia universal. Y cuando empiezas a comprender qué papel ocupas tú dentro de ese plan, dejas de pelear con la vida, empiezas a hacer las paces con ella y encuentras propósito. Entonces entiendes que un bloqueo no es solo una molestia que hay que eliminar cuanto antes, es una pista sobre tu papel en esta gran película llamada vida. Si este vídeo ha movido algo dentro de ti, házmelo saber en comentarios. Comparte este mensaje con alguien que también esté preparado para ver más allá del velo. Y si quieres seguir explorando una espiritualidad más consciente y menos superficial, suscríbete al canal para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.